Muy bien, buenas. Vamos a dar inicio con el resumen número 4. Vamos a desarrollar lo que es la geometría del espacio. En esta sección se van a trabajar con figuras sólidas en 3 dimensiones. Se describirán todas sus partes y además se calcularán áreas parciales de estas. Los sólidos que vamos a estudiar son la pirámide y el prisma. Vamos a estudiar diferentes pirámides y diferentes prismas, ya que cambian el polígono que tienen en su base. Vamos a trabajar las pirámides primero. Primeramente vamos a desarrollar la pirámide de base cuadrada. La pirámide de base cuadrada es esta que tiene acá en su base un cuadrado, obviamente. Vamos a destacar ciertas partes. Primero que nada, este segmento que va de aquí a aquí es la altura de la pirámide. Este segmento que está acá, que sale desde el centro del polígono de la base hasta la mitad de un lado, se llama apotema de la base de la pirámide. Ok, y este otro segmento que está acá, este que está en una de las caras, este segmento se le llama apotema de la pirámide. Muy bien. Luego este punto que está acá se llama vértice o cúspide. Ok, esas son las partes de la pirámide. Ahora vamos a ver ciertas relaciones que se trabajan con ellas. Muy bien, continuamos. Acá vamos a desarrollar lo que es, bueno, aquí están todos los nombres que vimos antes, cada uno de los nombres y de las partes. La arista lateral. La arista lateral es cualquier lado del polígono que conforma la base. Esta es una arista, esta es otra arista y esta es otra arista. Es decir, las aristas, esta es la arista lateral y la arista de la base. La arista lateral sería este segmento que une la cúspide con uno de los vértices del polígono de la base. La arista basal es un lado del polígono que conforma la base. Siempre se le pone L. Ok. Apotema de la base es el segmento que une, como hablábamos antes, el centro del polígono con la mitad del lado. Esto es una relación sumamente importante que tenemos que tener clara, que este segmento, el apotema de la base, divide en dos segmentos iguales la arista de la base o el lado del polígono de la base. Aquí está la relación algebraica que conforma el apotema de la base. El apotema de la base es la mitad de un lado dividido entre dos. Muy bien. Seguimos aquí con el área basal. En el caso de pirámides con base cuadrada, obviamente va a ser, el área de la base va a ser lado a la 2 porque es un cuadrado. Muy bien. El área lateral. El área lateral es sumar todas las áreas que conforman las 4 caras de la pirámide. El área lateral de la pirámide se va a sacar con esta fórmula que está acá. Vean que la fórmula tiene acá este símbolo y involucra también el apotema de la pirámide. Entonces, el área lateral va a ser este PB. Esto significa perímetro de la base. Perímetro de base, es decir, ¿qué es el perímetro? Es la suma de las medidas de los lados del polígono que conforma la base de la pirámide. Entonces, el área lateral va a ser el perímetro de la base por el apotema de la pirámide, todo eso dividido entre 2. Muy bien. Vamos a seguir con lo que es el desarrollo de la pirámide base triangular. Una pirámide de base triangular es esta que está acá. Los lados, por ejemplo, las partes siguen siendo las mismas. Esta es la cúspide o el vértice. Esta se llama el apotema de la pirámide. Esta se llama la altura. Y esta se llama el apotema de la base de la pirámide. Las relaciones, lo que son las partes son prácticamente las mismas, lo único que cambia es el polígono de la base.
La altura ya la señalamos y el apotema de la pirámide ya la señalamos. Ahora vamos a ver en qué es lo que cambia. Lo que cambia aquí, bueno, la arista lateral sigue siendo la misma, que es este segmento que une el vértice del polígono de la base con la cúspide. El arista de la base sigue siendo los lados del triángulo que conforma la base, y el apotema de la base sigue siendo el mismo. Aquí lo que cambia es cómo encontrar el apotema de la base. En estos casos, vean ustedes que aquí el apotema de la base se saca con esta fórmula: lado, la medida del lado, por raíz de 3 dividido entre 6. Esto es por ser un triángulo equilátero. Entonces el apotema de este triángulo, este segmento que está acá, este segmento es el que se calcula con esta fórmula que está acá. Entonces repito, vean que involucra la medida del lado por raíz de 3 dividido entre 6. Así se saca lo que es la medida del apotema de una pirámide la cual tiene base un triángulo equilátero. Ahora vamos con el área basal. El área basal, vean que como es un triángulo, y aquí cambia la cosa. Aquí tiene que ser esta fórmula que está acá. Todas estas formulitas se van aprendiendo con el paso del uso de ellas mismas en los ejercicios. Entonces vean que el área de la base sería el lado al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. Así se calcula el área de la base. El área lateral, esta fórmula sí es igual. El área lateral sigue siendo la misma, la de las caras, las tres caras de los lados de la pirámide base triangular. Sigue siendo el perímetro por el apotema dividido entre 2. Entonces nosotros en la calculadorcita estándar primero multiplicamos el perímetro por el apotema y lo que nos da lo dividimos entre 2. Muy bien, vamos a seguir con la pirámide que tiene base rectangular. La pirámide que tiene base rectangular es una pirámide obviamente que tiene un rectángulo en su base. Esta es la forma de ella. Vean que aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Bueno, lo que es la cúspide sigue siendo lo mismo. Lo que es la cúspide es el punto que está en la parte más alta. La altura sigue siendo la misma. La altura sale del centro del polígono acá hasta la cúspide. El apotema, y aquí es donde cambia la cosa. Aquí hay dos apotemas: el apotema de la pirámide del ancho y el apotema de la pirámide del largo. Entonces vean que este apotema que está aquí, que voy a señalar, esta que está aquí, es el apotema del ancho, por eso tiene apotema del ancho. La que está aquí es el apotema del largo, por eso tiene una L pequeñita aquí abajo. Vean que un rectángulo tiene ancho y tiene largo. Entonces tenemos que tener ese cierto cuidado, porque nosotros lo que vamos a trabajar es con este triangulito que se forma con las apotemas, como lo vimos en las otras pirámides. Siempre en la mayoría de veces va a ir involucrado lo que es estos segmentos. Muy bien, la arista lateral es el segmento que une el vértice con la cúspide. Las aristas laterales siguen siendo las mismas, pero vean que aquí cambia porque ya hay una arista que es el largo, que es esta arista que es largo, y arista de ancho. La arista es un nombre que se le da a los lados del polígono de la base, y el apotema de la base es el segmento que une el centro del polígono y conforma la base con el punto medio de la arista de la base. Se tiene que diferenciar si es del lado corto o del lado ancho. Ven que aquí existen dos apotemas. Existe el apotema que es esta se llama el apotema del ancho, porque tiene la medida de este segmento que está aquí, y este sería el apotema del largo, que es esta, sería exactamente esta misma. Entonces tenemos que tener cuidado para diferenciar cuál de las dos apotemas nos están dando en los ejercicios que estamos resolviendo. En el área de la base, ya sabemos todos que como la base es un rectángulo, sería largo por ancho. Se le dice también área basal.
El área lateral tenemos que tener mucho cuidado con el área lateral, porque para el área lateral tenemos que ver lo que ocurre acá. El área lateral va a ser la suma de los triángulos que conforman los lados de la pirámide, pero vean que hay dos triángulos que tienen de base el ancho, y hay dos triángulos que conforman el lado, que tienen en su base el lado ancho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La fórmula que ayuda a calcular eso sería el ancho, que es este, vean, el ancho por el apotema de esta se llama el apotema del ancho. Entonces repito, el ancho por el apotema del ancho más el largo por el apotema del lado. Entonces repito, esta es el ancho multiplicado por el apotema del ancho. Es decir, entonces voy a borrar un poco, vamos a verlo aquí. Entonces sería el ancho, que es el ancho del rectángulo, por el apotema de la pirámide, por lo que mide este segmento, más el largo, que este es el segmento que conforma el largo, por el apotema del largo. Entonces el apotema del largo sería este. Muy bien, recuerden que estas son apotemas de las pirámides, pero estas son apotemas de la cara de la pirámide, ¿verdad? Es este segmento de aquí, no es el apotema de la base. De hecho, aquí tienen que tener cuidado con eso. Muy bien. Algunas notas importantes sobre las pirámides es este triángulo que lo tenemos que ir destacando. Este triángulo que se forma adentro con estos segmentos, vean que la altura de la pirámide es un lado, el apotema de la base es otro, y el apotema de la pirámide es el otro lado. Entonces, con este triángulo que está aquí, véanlo aquí también, aquí está el triangulito, apotema de la base de la pirámide, aquí está la altura y aquí está el apotema de la pirámide. Entonces ese triángulo que se forma ahí, ese triangulito es el que nosotros tenemos que tenerle, reconocerlo cuando trabajemos con cualquier ejercicio que incluya lo que es las pirámides en sus desarrollos. Muy bien, esas eran las partes de la pirámide. Nada más recordar aquí que el teorema de Pitágoras se cumple en este triángulo. Como es un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar cualquiera de los segmentos. Aquí está la relación: la altura al cuadrado, la altura de la pirámide, más el apotema de la base al cuadrado, es exactamente igual al apotema de la pirámide al cuadrado. Esta vendría siendo como la hipotenusa, este el cateto 1 al cuadrado y este el cateto 2 al cuadrado. Entonces así se resuelve cualquier problema con lo que es una pirámide. Entonces el apotema de la base cambia según el polígono que tenga en la base de la pirámide. Entonces vean ustedes que si es de base cuadrada, el apotema de la base sería el lado entre 2. Si la pirámide es base triangular, el apotema sería este lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Y si el apotema de la pirámide era de base rectangular, aquí hay un errorcito, aquí tenemos que tener cuidado nosotros, porque si es, esta no es la fórmula, para que la tachen ahí, porque si nosotros imaginémonos que esta es la base de una pirámide que tiene un rectángulo en su base, entonces nosotros tenemos que tener claro aquí con cuál apotema estamos trabajando. Esta sería el apotema del largo y esta sería el apotema del ancho. ¿Por qué? Porque este es el ancho y este es el largo. Entonces el apotema del largo sería el largo dividido entre 2, pero si me piden el apotema del ancho
sería el ancho dividido entre 2. Entonces tenemos que tener claro eso. Esta fórmula no es la correcta. Fue que la copié y la pegué aquí para cambiarla, pero no la arreglé. Pero entonces aquí están las dos relaciones métricas con respecto a los lados de la base de esta pirámide base rectangular. Muy bien, ya terminadas las pirámides, vamos a trabajar con lo que es los prismas. Los prismas también tienen polígonos en sus bases y van a ir cambiando dependiendo del polígono que tenga cada uno en su base. El primero que vamos a trabajar es el prisma, que es base cuadrada. El prisma es una figura en 3 dimensiones. Esto se puede decir que es como un cubo, como un dado, en el cual él tiene en su base un cuadrado. Entonces en sus caras tienen cuadrado, las tapas tienen cuadrado, aquí hay otra tapa, tiene un cuadrado, y aquí está esta otra tapa. Cada una de ellas es un cuadrado que tiene las mismas dimensiones. Entonces el primer prisma, que se llama prisma base cuadrado o el cubo, es este. La arista lateral es el segmento que interseca las dos caras del prisma, la de arriba y la de la base. Entonces vean que arista lateral, vamos a irlas destacando, tiene 4 aristas. Esta es una, la voy a destacar aquí, esta es otra y esta es otra. Entonces son los segmentos que unen las tapas. Esa sería la arista lateral. La arista de la base es cualquiera de los lados de la base. En este caso todos son iguales. Vean que esta también aquí. Muy bien. El área de la base, como tiene un cuadrado en la base, obviamente ya sabemos que si tiene un cuadrado, el área del cuadrado es lado por lado, que sería lado elevado a la 2. Esto es igual que decir lado por lado. Muy bien. Vamos con un término distinto que corresponde al área basal. El área basal es el área de las dos bases, tanto de la tapa como el de la base. Entonces el área basal obviamente sería 2, porque es la tapa de arriba, el área de aquí, que es de la tapa, más el área de la base. Por eso es 2 por el área de la base. Como es un prisma regular recto, el área base es la misma, entonces simple y sencillamente lo multiplicamos por 2. El área lateral en este caso es el área que conforma las caras laterales del cubo. Sería 4 por el de la 2. Obviamente vean que aquí el lado del cuadrado lo que quiere decir es que es el área de cada cara, y como es de 4 caras, todas las caritas de los lados, esta más la del fondo, más la de aquí, más la del frente. Entonces así sería el cálculo del área lateral. Muy bien, ahí concluimos con lo que es el prisma base cuadrada. Ahora vamos con el prisma base rectangular. El prisma base rectangular tiene en su base un rectángulo. Aquí está. Recuerden que el rectángulo tiene ancho, largo, y este segmento que está aquí se llama la altura. El área de la base, ya nosotros sabemos que como es un rectángulo, es largo por ancho. El área basal simple y sencillamente es el área de las dos del rectángulo de la base, que es el rectángulo que está abajo, más el rectángulo que está arriba en la tapa. Es esas áreas, es esta área más esta área. Por ende es el área de la base multiplicado por 2, porque ambas son iguales. El área lateral es 2 veces el largo por la altura y 2 por el largo por el ancho. Entonces repito, esto nosotros lo que tenemos que tener en mente es que el área lateral son sumar el área de todas las caras de los lados. Entonces, como que yo quiera saber con cuánto forro esta caja por solo los lados, así es que se calcula el área lateral de un polígono que tiene en su base un rectángulo. Muy bien. El otro prisma que vamos a trabajar es el prisma que tiene de base un triángulo equilátero. Entonces este sería la forma del prisma. Tiene un triángulo en sus bases, en su base y en el de aquí arriba, en el triángulo que está aquí arriba.
vean que tiene un triángulo y es un triángulo equilátero, es decir que todos sus lados son iguales. Ahora vamos a ver sus partes. El área de la base pasa lo mismo que con el área de la base de una pirámide que tiene base triangular. Sería lado a la 2 por raíz de 3 dividido entre 4. Vean que involucra el lado. El área basal sería esta fórmula, lado a la 2 por raíz de 3 entre 2. Muy bien. Esta recuerden que es el doble del área de la base. El área basal es el área de la tapa y de la base. Lo único que cambia es que aquí lleva 4 y aquí lleva un 2, nada más. El área lateral sería 3 por el lado por la altura. Entonces repito, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es la altura del prisma? Este segmento que está aquí. Entonces la formulita que nos dice cuál es, cómo se encuentra el área lateral sería 3 por la medida del lado por la altura. Muy bien. Aquí hay un breve resumen para destacar ciertas diferencias que existen. Entonces, el resumen lo que nos dice es: se tiene que tener pendiente qué tipo de base es el prisma, ya que las fórmulas cambian dependiendo de la base. Todas las fórmulas dependen de ciertas partes del polígono, por ende se deben manejar. Se tiene que saber cuál es el lado, cuál es la altura y las relaciones métricas. Recuerden que el apotema es la mitad, que es la mitad del largo, la mitad del ancho, qué sé yo, dependiendo de la base del polígono que conforme la base del prisma que estemos trabajando. La resolución de problemas de este tema se razona, una forma razonable es esta. Lo primero que tienen que hacer ustedes es clasificar qué tipo de base. Después, reconocer las partes que están involucradas. Ya cuando sabemos la base y reconocemos las partes, seleccionamos la fórmula y se calcula el ejercicio. Muy bien, aquí termina este resumen. Voy a estar subiendo otro, muy probablemente aplicando algunas relaciones métricas del folleto de trabajo. Saludos, espero que les funcione el video.